Seguimos con la última parte. El mensaje número 4 va a ser bien cortito, pero es que no puedo apurarme, yo tengo que sustentar esto, yo no les puedo estar inventando a ustedes nada. El apóstol Pablo aquí, en esto que está hablando, cuando se está refiriendo a ese pasaje súper antiguo, que lo está trayendo aquí a colación para hablar de que la mujer no puede estar predicando, ni enseñando, ni ejerciendo dominio, sino tiene que estarse callada, y eso reafirma de que todavía estamos bajo aquella ley que no era la ley de Moisés, sino eran las leyes de Dios establecidas después de la caída para que el ser humano viviera. Y son válidas, y por eso el apóstol Pablo lo dice aquí. Entonces dice que la mujer fue seducida. Entonces cuando nos vamos al capítulo 11 de Corintios, yo quiero que ustedes escuchen el contexto, porque recuerden, y eso lo vamos a ver ya entonces en el otro bloque, que las cosas físicas del Antiguo Testamento son tipo o figura de las cosas espirituales del Nuevo Testamento. Así como Adán es tipo de Cristo y Eva es tipo de la novia de la iglesia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cristo representa a Adán, el Adán espiritual, y Eva representa a la iglesia, que fue desposada como una virgen en Pentecostés, desposada, no se ha unido todavía tenemos esta naturaleza del primer Adán, ¿verdad? No nos hemos hecho una sola carne y espíritu completamente con Cristo, no participamos de la naturaleza del cuerpo de Cristo todavía, pero ella fue desposada y se va a casar en las bodas del Cordero cuando ven el rapto. Entonces es un tipo, ¿verdad? Entonces dice la palabra: ojalá me toleraseis un poco de locura. Pablo habla de locura, porque esto para los sabios parece locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Mire, él está hablando ya figuradamente, espiritualmente, de que él ha desposado a la iglesia con un solo esposo, quien es Jesucristo. Los he entregado a desposorio, como cuando Eva estaba desposada con José, como una virgen. Y ella llevaba en su vientre al Hijo de Dios, y José no la tocó hasta después que parió. Se juntó María con José y tuvieron otros hijos e hijas. Entonces, dice: os he desposado con un solo esposo, estoy en el plano espiritual, para presentaros, mire esto, como una virgen pura a Cristo. Ya vimos la ley de las vírgenes. Como una virgen pura a Cristo. Esa es la envidia que hay en Satanás, que él no tiene novia, no tiene... O sea, comentario que quise hacer, porque es una cosa que solamente Cristo tiene a su novia, ¿verdad? Entonces Satanás, al igual que la serpiente, no tiene novia. Entonces, ¿qué hace? Tratar de violar a la novia de Cristo. Lo cual lo ha hecho. Ya se había metió con toda clase de doctrinas. Ya después hablaremos de eso bien. Pero mire, dice, está hablando de una relación espiritual tipificada en una relación sexual. ¿Ve? Está comparando un matrimonio humano con el matrimonio de Cristo y su iglesia. Entonces él estaba celoso de los corintios. Esa iglesia estaba muy corrompida, hermano, muy corrompida. Entonces él estaba celoso. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Eva, antes de la serpiente, era una virgen pura para Adán. Entonces, en ese mismo contexto de relaciones sexuales humanas, comparándolas con las espirituales,
dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a Génesis otra vez, al mismo pasaje que hemos estado viendo de la serpiente y todo lo que pasó allí, a la caída. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, entonces, ¿por qué? Ahí es donde yo veo. Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de cualquier manera extraviados o corrompidos, dice la versión antigua, de la sincera fidelidad a Cristo. Eva le fue infiel a Adán. Y la serpiente la sedujo, tuvo una relación sexual. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes vean el error de traducción. Porque la palabra donde dice aquí, con su astucia engañó, no es apatao, es expatao. Se parecen, ¿verdad? Entonces, ex es una raíz. Cuando usted dice extraordinario, es porque es algo que va más allá de lo extraordinario. Cuando dice extraterrestre, es porque hay algo extra fuera de la Tierra. Es una raíz etimológica griega. Entonces, cuando dice de apatao, el texto original dice expatao, está aumentando todavía más. ¿Ven? Está potenciando el significado de la palabra apatao. Entonces, si usted lee el contexto que Pablo está escribiendo aquí, comparando a un novio, ¿verdad? O mejor dicho, a una virgen con Cristo, comparándolo con una mujer virgen con su marido. Entonces vemos que la unión con Cristo es algo espiritual y la resurrección será un milagro espiritual. Mañana veremos muchas escrituras y vamos a ver unas escrituras muy hermosas acerca de esto, de la resurrección y todas estas cosas. Entonces, dice, os he desposado con un solo esposo, que es lo que estoy tratando yo de hacerlos a ustedes, es desposarlos, restaurarlos y desposarlos de nuevo con ese esposo, sacarlos de todo lo que ha pasado, restaurarlos y colocarlos y desposarlos con Cristo para que cuando Él venga nos encuentre preparados. Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean corrompidos o extraviados de la sincera fidelidad, esa es una buena traducción, a Cristo. Porque estamos hablando de la infidelidad. Entonces Pablo tenía temor que espiritualmente la iglesia fuera seducida, penetrada, como sucedió con Eva en el huerto. Entonces, apatao es una cosa y expatao es más fuerte que apatao. Entonces, aquí en el contexto, la palabra expatao es más fuerte que apatao. Y ustedes saben qué significa la palabra exapatao, es exapatao, no expatao. Mire, el significado exacto es seducir completamente. Seducir completamente. Ahora vamos a ver cómo se define la palabra seducción. Aquí está. La seducción se traduce de la siguiente manera: conseguir que una persona tenga relaciones sexuales con otra mediante engaños o por su atractivo.
conseguir por cualquier medio tener relaciones con alguien. Entonces, aquí en la palabra de 2 de Corintios 11, déjeme colocar esto aquí bien, se debe traducir: pero temo que como la serpiente, deme un segundo, hermano, tengo un problema aquí con la aplicación. Ok, se debe traducir: pero temo que como la serpiente sedujo, dice, con su astucia, o sea, con sus medios, ¿verdad? Ya vimos, ya lo explicamos, ya lo vimos ahí manifestado. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, con su inteligencia, con la inspiración de Satanás, sedujo a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad. O sea, que ustedes le sean infieles a Jesucristo. Hermanos amados, o sea, lo que Pablo no quería que la iglesia, dice, él la presentó como una virgen, le fuera infiel y fornicara con alguien más, porque aquí lo dice en el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿vio?, que el que os hemos predicado, y si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. A eso los aguantan. Si viene alguien predicando a otro Jesús, si viene a otro predicando a otro, hablando y impartiendo otro espíritu, si recibe otro espíritu u otro evangelio, la gente lo estaban aceptando los corintios, pero estaban siendo infieles. Cuando la iglesia acepta a alguien predicándose a sí mismo, predicando doctrinas falsas, o a otro Jesús, o a otra forma de un Cristo que no es el conforme a la Escritura, o si aparece otra persona impartiendo un espíritu diferente al que han recibido, o les predica un evangelio diferente, y usted lo acepta, usted está fornicando espiritualmente con esa persona y le está siendo infiel a Jesucristo, espiritualmente. Entonces el error de traducción es aquí. Entonces, hágase la pregunta: ¿por qué si en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, versículo 14, el traductor dice: Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión? Ahí tradujo seducida, y es la misma palabra, apatao, apatao. Entonces dice que Adán no fue seducido, fue Eva la que fue seducida, y eso es lo que hemos estado enseñando en este bloque. Entonces, eso quiere decir que acá en el capítulo 11 de Corintios, donde no dice apatao, sino expatao, que significa completamente, dice seducir completamente, entonces con más razón deberían traducir seducida, mas no lo hizo así el traductor. En todos los pasajes que hablan de lo que pasó entre la serpiente y Eva, debería traducirse seducida o seducción, porque en el hebreo, cuando Dios le preguntó a Eva ¿qué has hecho?, ella dijo: la serpiente me sedujo, porque el hebreo también coincide con el griego en que la traducción es seducir. Entonces aquí solamente tenemos que hacer la corrección, porque ya le digo, si fuera la misma palabra, apatao, quizás se le perdona, pero cuando dice exapatao, que ya es más que simplemente un medio de engaño y todo lo que les expliqué, ¿verdad? Tácticas como la seducción, atraer al engaño, medios para provocar el error, pero este medio de engaño es a menudo sexual, o sea que se puede traducir engaño. Apatao, exapatao, ya no tiene manera de traducirse, la única traducción es completamente
o sea, seducir completamente. Y ahí dice, y fue envuelta en transgresión. Acá en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Y Adán no fue seducido, puede traducirse engañado, no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. Ahí no está echándole la culpa al hombre por ningún lado. Ya yo les expliqué que Adán estaba cumpliendo el tipo de Jesucristo, redimiendo a su mujer, porque ella había acarreado sentencia de muerte sobre ella, sobre su propio cuerpo. Y él se rebajó y dejó de ser un hijo de Dios para comportarse como un animal y aparearse como un animal. Lo mismo que hizo la serpiente con Eva, lo hizo Adán con Eva. Y en el próximo bloque nos daremos cuenta, hermanos amados, el fruto de esa transgresión de Eva, y lo vamos a probar con las Escrituras, y vamos a hacer todos los paralelos, y todo para que ustedes, hermanos y hermanas, se den cuenta de que esto yo no lo inventé. Para que ustedes se den cuenta cómo cuadran las Escrituras. Así que aquí es donde yo veo claramente. Acuérdense que un escriba no es un profeta. Ellos no entendían esto al 100% como usted lo está entendiendo. Así que ellos tradujeron, y ahí está la inconsistencia, porque expatao es una potenciación de la palabra apatao. Seducir completamente. O sea, eso fue lo que hizo la serpiente. Con la palabra vino y sedujo a Eva, utilizando la Escritura, y la engañó y le dijo, bueno, come de esto que te voy a dar, y le enseñó la relación sexual, le enseñó el placer sexual, y como ya les dije, no hay placer en el mundo más fuerte que el placer carnal. Por eso el mundo aumenta, cada día que pasa, cada segundo aumenta más en ese pecado. Y así serían los últimos días, como dijo el Señor Jesucristo. La gente pensaría solo en eso, casarse y darse en casamiento. Pensaría solo en eso, en tener relaciones sexuales. Entonces, vivimos en una sociedad basada precisamente en esa transgresión. Hay religiones como el Islam que prometen un paraíso de sexual, un paraíso sexual. Así que todo esto ha quedado claro, espero que haya quedado claro con esto del griego. Son dos palabras griegas en estos dos pasajes, primera de Timoteo 2, 9 al 15 y en segunda de Corintios 11, 1 al 3. Ambos pasajes nos refieren a lo que hemos estado predicando, a la relación sexual abominable que cometió Eva con la serpiente allá en el huerto. Nos llevan allá y el apóstol Pablo, es más, búsqueme usted o búsqueme alguien en el Nuevo Testamento alguna referencia que me diga que era una fruta o que era algún árbol vegetal. Y yo con estos dos pasajes les estoy mostrando que hubo un acto carnal. Con cuerpos que fueron formados del polvo de la tierra. Entonces, de una forma carnal, de una forma física, se manifestó lo que espiritualmente se iba a manifestar en el futuro distante, que vendría otro Adán del cielo, ¿verdad? Que no es terrenal, que no fue hecho del barro, del polvo de la tierra, sino que apareció por creación, como una célula invisible en el vientre de María, que detuvo por completo la menstruación, la inmundicia de ella, dando a entender a su marido que estaba embarazada, lo cual él pensó que ella había hecho, que lo que había hecho era fornicar, que alguien la había seducido y la había llevado a la cama. Entonces el ángel apareció y le dijo, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Y lo que en Eva fue engendrado de la serpiente era. Entonces vamos a mostrar todo eso en el próximo bloque y voy a hacer un esfuerzo por apurarlo. O sea, voy a tratar entre hoy y mañana de preparar todo el bosquejo y tratar de poner todo en orden y las escrituras necesarias y todo, para que entonces, hermanos, ustedes terminen comprendiendo el porqué, realmente, la razón, la raíz de todos los males que vemos en el mundo y por qué Jesucristo tuvo que venir como vino. Ahora sí tiene más sentido. Así que yo creo que los dejo con eso. Recuerden, la palabra griega apatao aparece en 1 de Timoteo. Y en el mismo verso el traductor traduce engañado y cuando se trata de Eva traduce seducida. Entonces, exapatao, 2 de Corintios 11, cuando el apóstol Pablo está hablando de un hombre y una mujer como un tipo, una figura de la Virgen pura a Cristo, de que Dios había desposado a la iglesia, que Pablo había desposado a la iglesia de Corinto con un solo esposo, para presentarlos a ellos como una virgen pura, hablando espiritualmente de una relación carnal. Entonces se fue a la relación carnal de Éxodo y dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia, exapatao, ahí tradujo una palabra más fuerte que la que está en Timoteo. Así que ahí había que traducir, sedujo a Eva. Carnalmente, entonces sean, así como la serpiente sedujo a Eva carnalmente, los sentidos de la iglesia fueran espiritualmente seducidos, espiritualmente a fornicar con alguno, porque eso lo estaban haciendo, que predicaba a otro Jesús que no es conforme a la Escritura. Estaban recibiendo un espíritu que no era el que habían recibido al principio. Eso lo vemos ahora. Y estaban recibiendo un evangelio diferente que el que habían aceptado y lo estaban tolerando. Entonces ahí estaba, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermano? Por eso digo, el diablo no tiene novia. Jesucristo sí tiene novia. Como la serpiente no tiene hembra, Adán tenía hembra, entonces la serpiente para procrearse, ¿qué hizo? Como no tenía hembra, se buscó a la hembra de Adán porque era semejante a él, y entonces la corrompió y se hizo uno con ella. Entonces como el diablo no tiene novia, la única manera del diablo tener novia es penetrar a la iglesia de Jesucristo antes de sus bodas. Y ya la iglesia de Corintios, si usted lee ahí, ya estaba penetrada. Había un hombre que tuvo relaciones con la mujer de su padre, que casualmente Pablo tuvo que entregarlo a Satanás. Mire esas cosas, para que usted vea que la ley de Moisés, o sea, estas personas había que apedrearlas, pero aquí no había que apedrearlas. Aquí lo que hacía Pablo era entregar a esa persona a Satanás para destrucción de la carne. O sea, que aquí a través de poderes espirituales se mantenía el mal fuera de la iglesia, o por lo menos debía mantenerse así. Pero la iglesia de los Corintios se corrompió en gran manera, había mucho desorden. ¿Ve? Ya no era virgen. Así que bueno, tendría mucho más que hablar de todas estas cosas, pero creo que ya es suficiente, hermanos amados. Así que voy a hacer el esfuerzo, que Dios me ayude, porque lo demás va a ser mucho más claro, ¿ve? Porque vamos a comprobar lo que yo les he dicho, que no lo estoy inventando. Esto de que la serpiente era el animal más elevado, eso es tipo del diablo, que era el ser, que es el ser creado más elevado de todos los seres que han sido creados desde el principio. Eso ya lo enseñamos en el misterio de Dios. El primer ser viviente, el primer ángel, el primer ser creado fue Satanás y fue hecho hermoso. Ese era el rango más alto que podía tener cualquier ser creado. ¿Ve? Era el rango de Satanás. ¿Ve? Ese era
y ya hemos comprobado que Satanás fue llamado padre, y todo padre tiene hijos, así como Dios es padre, pero Satanás no podía traer a su hijo como Dios trajo a su hijo. Entonces se le proveyó una manera para hacerlo, y por eso lo vamos a probar. Así que sus Biblias se van a utilizar mucho en el próximo bloque que vamos a hablar, que se llamará La simiente de la serpiente, donde Dios en el Génesis y a través de las Escrituras nos enseña cómo detectar a los hijos del diablo. Y usted va a entender realmente el porqué del diluvio, qué fue lo que pasó con el diluvio, por qué tuvo que suceder lo que sucedió en el diluvio. Usted va a tener muchas respuestas, así que tengan paciencia y prepárense, porque en el otro bloque se va a demostrar todo lo que yo he hablado hoy. Así que mientras tanto estudien y mediten muy bien, porque esta es la única manera de conectar las Escrituras con la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Espero que hayan comprendido lo último que hablé del griego, que en ambos pasajes se habla de seducción, y que aún el escriba que tradujo esta Biblia tradujo que la mujer fue seducida, en el mismo versículo y con la misma palabra que dijo que Adán no fue engañado. Y ya eso lo explicamos, Por eso a los hombres Dios les ha instituido el ministerio y el deber de predicar y enseñar, no a las mujeres. Y Dios, imagínense, Dios no castigó el miembro del hombre como hizo con Eva, que sí le castigó su genital. Todo eso ya lo prediqué, así que ahí todo tiene sentido. Entonces en el próximo mensaje veremos lo que Dios hizo, lo que Dios le dijo a la serpiente y lo que Dios hizo con la serpiente. Y después veremos el fruto de todo esto que les he enseñado y el fruto de aquel pecado que Eva cometió en el huerto. Lo más denigrante que puede cometer una mujer lo hizo ella. Y ese es el resultado, por eso tenemos lo que tenemos en el día de hoy. Así que Dios los bendiga, hermanos, los dejo allí y estaremos pronto con el siguiente bloque. Espero que todo esté claro, y si hay preguntas, ténganme paciencia que las respuestas vienen en el próximo bloque. Esto era solamente un estudio usando sentido común, ¿verdad?, para poder entender, y si esto se le pudiera enseñar a un ateo, entonces el ateo entendería un poco más las cosas como están. Así que creo que hasta ahí llegamos, y que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.